My name is Victor Ugarte. I'm the director of the Instituto Cervantes. First of all, thank you, Rafael Canogar, to be here in your exhibition here in London. And it's a pleasure, it's an honor for the Instituto Cervantes to take part in this event, to share with the gallery. Susan Wilson, painter and senior member of the faculty of the Royal Drawing School, who will chair this event. Thank you very much for being here. Thank you to ARTES, who is the association, the Iberian and Latin American Visual Culture Group, who was the one who helped us to gather some interesting people today. But especially also Christine Hurt from the Major Gallery where we are for inviting us to co-host this event. And also thank you to Guillermo de Osma Gallery and Guillermo himself. Bienvenido. I was saying that let me introduce briefly the Instituto Cervantes for those of you who don't know about us. We are the official language body created by the Spanish government, part of the Embassy of Spain in London. We are responsible for teaching and promoting the Spanish language and the co-official languages in Spain and the cultures of Spanish-speaking countries. It is present in more than 100 countries in the world. We have two events to recommend that we organized in the next weeks. We have with the ICA the screening of Carlos Saura restored film Deprisa, is a new restoration of this movie. Carlos Saura is related, his brother was one of the El Paso, I think I'm sure you know very well Saura's brother, which was also an excellent painter, by the way. And in August 24th, we have with the Istituto Italiano di Cultura, together with the Embassy of Colombia, we organize the screening of a documentary based on Gabriel García Márquez's book, Crónica de una muerte anunciada. So today is a true honor, as I was saying, to introduce one of the most prominent figures in contemporary Spanish art, Rafael Canogar. Canogar is not only a master painter, but also a powerful witness to Spain's modern history through his work. As a founding member of the influential group El Paso in the 50s, he helped lead the renewal of Spanish painting, embracing informal abstraction as a form of creative freedom during a time of political and cultural repression. Throughout his career, Canogar has continually evolved, moving from conviction, from abstraction to a powerful period of critical figuration, and later returning to a deeply personal and expressive abstract language. His work has been exhibited across the world and is held in major collections such as the Museum of Modern Art in New York, the Museo Reina Sofía in Madrid, or Center Pompidou in Paris. Today we celebrate not only his artistic legacy, but his unwavering vision and his contribution to the cultural fabric of our time. Please welcome Rafael Canogar and Susan Wilson. Thank you very much. Muy buenas tardes a todos. Gracias al Instituto Cervantes y the Major Gallery, Rafael Canogar. It's a great pleasure to have you here. Thank you very much, everyone, for coming. My background, you may find my accent slightly interesting. I am New Zealander. I'll just turn this on. I am a New Zealander. There was a very small contingent of New Zealanders who went to Spain to fight in the Civil War, including a nurse who was the aunt of one of my great friends. So from an early age in New Zealand, I had friends studying the Civil War and writing PhDs. And I went as a young woman at 25 to travel around Spain just after the death of General Franco, because I was very interested to see what a country was like after the death of a dictator. And it was, to my mind, one of the great things that I did. I got on a bus at Victoria on my own and went. And I've remained very interested in Spanish politics. I made many subsequent trips to Barcelona, to Madrid, and I regularly took students to Spain from Chelsea School of Art on study tours. Spanish art and culture was not taught in this country. I think it's really important that you all understand that, and that the people who make up ARTES
changed this completely. When I was a student at Camberwell School of Art, I wrote my essays on Velázquez, Goya, and Picasso, and my tutor said, well, I don't know anything about Velázquez and Goya, but I'll mark the essays. It's really important that you know that, because Spain was not on the grand tour. And so that's just a tiny bit about me, and I'll go immediately to my questions. These works, I've read a lot about these works. I've looked at them several times. I've really enjoyed seeing them. They were made during the late years of the dictatorship. And I really wanted you to talk to us a little bit about the context for that, because for the young generation, it's really hard to understand what the country was like at that time. In '76, I caught a glimpse of it. I definitely caught a glimpse of it. And I, being a New Zealander, asked people all sorts of questions that nobody in Spain would have ever asked anybody else. And the answers were interesting because I was muy lejos, señorita. And so they would say what they thought about General Franco and about the years of the dictatorship. But I was skimming the surface. You were living there making paintings. Can you tell us a bit about your childhood and family life, especially the effects of the Civil War on the family? Bueno, intentaré contestar con breves palabras, pero no es fácil porque yo podría hablar quizá toda la noche sobre aquellos momentos, cómo surgió todo, pero bueno, intentémoslo por lo menos. Bueno, yo pertenezco a una generación de artistas que quizá quiso pasar página de aquella España que había quedado marginada del resto del mundo, de Europa. La guerra civil, la no participación en la Segunda Guerra Mundial, esto hizo que estuviésemos apartados un poco de normas y de ayuda, de contactos, de información. Y bueno, nosotros fuimos una generación que quisimos abrir una página nueva, contactar, tender puentes con aquella vanguardia de Picasso, Juan Gris, Julio González, de tantos otros artistas que se fueron a otros centros como París para proyectar su obra. Nosotros necesitábamos crear esos puentes, conectar de nuevo y crear de nuevo el interés por la cultura nueva, por la nueva pintura. Pero también necesitábamos crear unas raíces también para nuestra propia obra. Es cierto que en aquellos momentos, en los años 50, había muy poca información de qué se estaba haciendo fuera. Pero sí teníamos algo fantástico, que era el Museo del Prado. Obras maravillosas que nos inspiraron enormemente. Yo creo que todo nuestro grupo, el Grupo El Paso y artistas como Chillido, como Tapies y otros artistas españoles de otros sitios de fuera de Madrid, se inspiraron enormemente en estas obras. Yo creo que la austeridad de un Zurbarán, la expresividad de un Goya, la elegancia de la pincelada de un Velázquez, todo esto fue realmente unos fundamentos fundamentales para nuestra pintura de aquellos momentos. Pero antes de seguir voy a decir algo que quizá explique un poco el informalismo, que fue la tendencia que nos dominó en aquellos momentos. Creo recordar que fue un crítico rumano, Popovici, que escribió una vez que una guitarra pintado por un pintor surrealista o pintado por un dadaísta o por un cubista cambiaba mucho de forma, pero siempre había una guitarra. Hasta que llegó una generación de artistas que ya no pintaban por guitarras, ni naturalezas muertas, ni nada de esto. Pintábamos otras, desde la inspiración de otras fuentes quizá más profundas, o por lo menos más de nuestros fundamentos intrínsecos de nuestra identidad étnica y nacional.
Yo soy un pintor castellano, nací en Toledo y mi paisaje fue la tierra labrada por el hombre, la tierra trabajada, el arado. Cuando yo hacía de joven mis viajes de Madrid a Toledo para ver a mi familia o volvía a Madrid, todavía entonces se veía esas tierras trabajadas, esa impronta del hombre en la tierra. Y para mí esto fue un fundamento importantísimo en la forma de acercarme yo al arte. Yo intenté poéticamente acercarme precisamente a ese trabajo de ese hombre trabajando la tierra, que dejó esa impronta en la materia. Trabajaba con las manos, directamente poniendo el color con las manos, arañando y dejando surcos en la materia, que esos surcos que yo veía en esos paisajes, en mis viajes en los alrededores de Madrid, y cuando ese primer contacto con la obra, utilizando parte de algo fundamental de lo que fue del surrealismo, es la escritura automática de Breton, con ese lenguaje matérico sobre la materia. Después colocaba los cuadros sobre el suelo y echaba pintura líquida que iba introduciéndose por esos surcos dejados con los dedos de la mano. Una cercanía poética también a la lluvia, al agua, como podemos ver en la tierra cuando llueve por los surcos dejados por los carros, dejados por el hombre. Bueno, era una forma de comunicarme a través de la materia, a través de esa impronta tan fundamental en la historia del hombre, lo que ha supuesto para mí un lenguaje nuevo, un acercamiento, y todas estas obras, todos estos años, de los años veintitantos míos, están muy lejos, pero me sigue importando muchísimo. Y yo creo que desde aquellos momentos mi obra quedó marcada, y todo, a pesar de mis cambios, varios cambios, siempre ha tenido como fundamento aquellos momentos que estructuró mi trabajo. Yo creo que hay otros elementos a tener en cuenta. Aquella pintura informalista, gestual, tiene sobre todo un fundamento, que es la expresión de la libertad. Es romper con ataduras, con estetizantes, con formatos que ya superados. Había que crear nuevas formas de componer, nuevos materiales para pintar, como fue Manolo Millares con arpilleras, o como artistas no españoles, como fue Polo con pintura industrial. Fue también cambiar la idea de la composición. Eran como cuadros en expansión, no había un punto central como anteriormente había ocurrido con la pintura más universal. Era romper enormemente con unos conceptos anteriores. Pero había algo también que tenemos que tener en cuenta. Yo estaba, como artista español, estaba viviendo con una dictadura o dictablanda, que no es el tema de hablar de esto, pero efectivamente era una dictadura. Y trabajar para mí con esa expresión de libertad era también expresar mis deseos de que mi entorno, no solamente mi pintura, mi entorno fuese también libre, como era mi pintura. Bueno, fue realmente para mí una válvula de expresar todos mis deseos pictóricos, de aportación de nuevas formas
de acercarme a la creación artística, pero también es cierto que pronto sentí también otros deseos, otras formas de expresar, que fue una nueva corriente que nació en los años finales de los 60, es volver de alguna forma a la realidad, volver también a hacer que el hombre fuese protagonista de la obra de arte, algo que nació quizá con Courbet, presentando al artista en sus quehaceres cotidianos, como los picapedreros o como un entierro. Bueno, yo creo que después de un gran periodo de informalismo, parece que era necesario, por lo menos yo lo sentí así, hacer una pintura que tuviese mayor contacto con un público que quizá no era suficientemente, no le era suficientemente fácil de entender esos deseos de libertad que estaban ahí expresados. Y necesité acortar el camino, acercarme al espectador para, con temas de las imágenes que llegaban por los medios de comunicación, hablar de temas de justicia, de la identidad del hombre, el hombre cosificado, el hombre, bueno, de alguna forma víctima de una sociedad injusta. Eso fue mi segundo periodo, lo que yo en los años finales de los 60, y estuve haciendo una obra que tuvo una dimensión de denuncia, una dimensión de protesta que fue muy significativa. Yo lo hice como artista español, pero otros artistas también aquí de Inglaterra, o italianos o alemanes también, desde el informalismo fueron también a esa pintura de denuncia. Y bueno, yo creo que debí de tener alguna razón por ese cambio, porque muy pocos años después me dieron el gran premio de la Bienal de Sao Paulo, por unanimidad del jurado, porque era el momento de tener una visión crítica de una sociedad que tenía que mejorar por los derechos del hombre. Bueno, me estoy alargando porque vuelvo a decir, yo podría hablar y hablar. Hay que un poco moderarme y hacer un poco más... no puedo a devolver la palabra. I will say absolutely marvelous, because you've answered many of my questions in a way, all in marvelous. And I wonder here, very impressed by what you say. You covered questions to repeat, but one question I have is really about quite a simple question. Madrid now is a very stylish city, and many of you will know it. But in '76, it was not. And before that, it would have been even more shabby. It was actually very shabby and run down, and really kind of noisy and planky, and I absolutely loved it, because I'd been in South America, been to some of the great South American cities. So I always felt in my heart that I was back in this world that I hadn't spent enough time in. It was not fashionable to go to Madrid, nor Barcelona, and I used to go to Barcelona and mix with poets and writers, including the man who translated Gerard Blanc, which is a Catalan epic poem. The man's very versatile. Friends of mine lived in Barcelona, translated Bob Dylan's lyrics, John Lennon's lyrics. This is what they did, sort of change as a side hustle, it's called now. But I'd like you to tell us a bit more about Madrid at the time of these paintings, how it was, because these cities were quite scarfed, and it's topical because so many cities at the moment across the world are being bombed and are being destroyed. And they were quite damaged, and they were scarred. Would you tell us a little bit about that? I also saw, I want to say, you mentioned Antonio Lopez. I saw him painting on Gran Via, and I thought, what is he doing? Standing at that junction, painting this view. I was 25 in my arrogant, but now I really, over years, loved his pictures. They have that kind of meager austerity that I think symbolizes quite a lot of what you were saying in that brilliant talk about how he was during this period.
a little bit about Madrid and the life of Madrid amongst you, and we'll practice. Thank you. Bueno, David, el Madrid que estás mencionando era de alguna forma casi un desierto. Efectivamente, la vida artística estaba en aquellos momentos en Barcelona. Y nosotros, los artistas de Madrid, exponíamos con frecuencia. Recuerdo una exposición del Grupo El Paso montado en la Sala Gaspar, y vino especialmente esa noche para estar en la inauguración, cenando con nosotros, en la inauguración del Grupo El Paso en Barcelona en el año 59. Había mucha más actividad, más inquietud en Barcelona que en Madrid. Pero nosotros teníamos un deber que hacer en Madrid, teníamos que transformar esa ciudad. El Grupo El Paso editaba unos manifiestos, unos cuadernos informando de qué ocurría en el mundo de interés. Nosotros teníamos una especie de verdad que teníamos que comunicar a los demás. Era una especie de revelación que era obligado transmitir a los demás. Seguramente teníamos muy poco público en Madrid, pero sí muy adicto, muy seguidor. Teníamos mucho apoyo por ese pequeño grupo que nos seguía. Dábamos conferencias en universidades, organizábamos exposiciones, pero no vendíamos absolutamente nada. Pero no nos importaba. Era incluso cuando exponíamos, la prensa madrileña nos criticaba muchísimo, pero no nos importaba, al contrario, casi era saber que estábamos en el lugar adecuado, precisamente por esa mala crítica que obteníamos por la prensa de la ciudad. Pero quizá una de las cosas fundamentales que hizo el Grupo El Paso en el año 57, yo voy a decir dos cosas que hizo el Grupo El Paso que a mí me parecen importantes. Cuando se acordó, cuando el gobierno de Franco acordó abrir unas bases norteamericanas en España, siempre estos temas se disfrazan con actos culturales. Y uno de los actos culturales fue traer una gran exposición del MoMA para exponer en el Museo de Arte Moderno, de Arte Contemporáneo de Madrid, el primer museo de arte contemporáneo de Madrid, que se fundó en el año 56 en uno de los patios de la Biblioteca Nacional. Un pequeño museo muy bello, pero muy pequeño, muy modesto, pero veramente muy bello. Y ahí se montó la gran exposición del MoMA. Y el director, un arquitecto, José Luis Fernández de Lama, pidió al Grupo El Paso de por qué no colocábamos la exposición nosotros. El pequeño Museo de Arte Contemporáneo, el joven Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, tenía personal, pero quizá no muy conocedores de arte contemporáneo. Y fuimos nosotros los que estuvimos colocando el Pollock, los Rothkos, los Klein, etc. Y fue realmente una gozada enorme. El disfrute fue enorme para nosotros. Se montó casi al mismo tiempo en la Sala Negra, que se llamó así, una sala donde se montaron exposiciones muy bonitas, muy bellas y muy contemporáneas también, en una sala en la calle Recoletos. Pero quizá lo más fundamental fue convencer al entonces comisario de los pabellones españoles o de la participación española en las bienales, tanto de Venecia como de Sao Paulo. A Luis González Robles, comisario, le convencimos, tiene que llevar a las nuevas generaciones de artistas. Y efectivamente era un hombre listo y se dio cuenta
que efectivamente ese era el papel que había que jugar y nos llevó realmente a los jóvenes creadores, no solamente madrileños, sino de españoles, nos llevó a la Bienal de Venecia del año 1958. Yo debo de decir que la Bienal de Venecia en aquellos años, no era lo como es hoy. La Bienal de Venecia en los años 50 era algo fundamental, era una cita obligada para cualquier persona interesada en arte, para un director de museo, para coleccionistas, para críticos, para pintores. Todo el mundo se reunía en Venecia y los paseos por los jardines del Giardini de la Bienal era un lugar de encuentro para hablar del arte que se estaba haciendo en tal pabellón, en otro. Bueno, la participación española, el pabellón español en la Bienal de Venecia del 58 fue un éxito enorme. Todo el mundo habló del pabellón español. Estaba haciendo, para sorpresa del mundo, encontraron que era un arte muy actual, muy puntual, pero que tenía también una enorme personalidad. Era un lenguaje universal, la Fundación Informalista, pero con verdaderamente algo muy español, muy diferente quizá al arte español, informalista de otros países. Y yo siempre he dicho que eso fue precisamente nuestra cercanía con el Museo del Prado, con esas fuentes que nos dio esas raíces de austeridad, de autenticidad y de expresión de libertad, que era algo muy fundamental para nosotros. Era mucho más que hacer arte, era mucho más que pintar. Era también expresar el deseo de un país, de una nación que quiere cambiar, que quiere pasar la página y quiere unirse al resto de Europa a la que pertenecíamos. El éxito de la Bienal de España, de Venecia, el pabellón español de la Bienal de Venecia fue de un éxito enorme. Yo particularmente vendí todo. Una galería italiana de donde vienen todos estos cuadros me hizo un contrato que me compraban 25 cuadros al año y estuve trabajando con ellos muchos años representándome en Europa. Y a partir de ese momento es que todos los museos más importantes del mundo quisieron exponernos. Vinieron al MoMA para organizar una exposición nuestra del arte español. Inmediatamente apareció el director del Guggenheim para ver si podía hacerlo antes que el MoMA. Y apareció el galerista Pierre Matisse para hacer una exposición del grupo El Paso. Realmente llegó un momento en que Nueva York estaba inundado de arte español en aquellos momentos. Yo creo que el mundo reconoció una gran personalidad en ese arte español y cambió tan radicalmente las cosas de no vender nada a venderlo, yo por lo menos vender absolutamente todo. Eso me obliga ahora de cuando en cuando tener que comprar obras mías, recuperarlas para un poco que me permita también para hacer mis exposiciones retrospectivas, etc. Bueno, yo de nuevo siempre hablo mucho, vuelvo otra vez, dejo la palabra. Pero, you really answered my question about El Paso. It covered that subject really well. The one question I do have, which I think is, the one question I do have, which I think is an important one, is that in the lineup for El Paso, there are no women. And I wanted you to talk a little bit about the situation for women in Spain. I know something about this from a friendship with a woman to Fernanda Torreto Baiset, told me quite good about co-family life and how her mother could not travel and could not leave the country without a passport. Sorry, can you hear me? Can you all hear me? Thank you. Yeah. Can you hear me? Yes, so I wanted just to get some more information from you about the lives of the mothers, the aunts, the sisters, the women in Spain.
and whether they were painting, whether women were painting, and whether they were finding support. That has not been easy here in the UK, I would say. So it's not a question without a complex background here. Bueno, efectivamente, una mujer formó parte del grupo El Paso. Las mujeres de Pablo Serrano. Y yo creo que Juana Francés fue una gran pintora, pero efectivamente, qué duda cabe que la mujer en aquellos momentos en España tenía un papel muy, muy difícil. Y pienso que no podía, no me consta, pero pienso que era así, que yo creo que a lo mejor ni siquiera podía abrir una cuenta corriente a su nombre. Quizá necesitaba el apoyo o el consentimiento del marido. Indudablemente la situación era trágica. Bueno, está no solamente en España, también en el mundo, pero indudablemente en España acentuado por una situación de dictadura, donde tenían unos conceptos muy sobrepasados, ¿no? Yo creo que yo estuve dando clases en el año 65 en Estados Unidos, estuve dando un curso y entre los alumnos que tuve, tenía muchos alumnos porque tenía desde los que iban a tener el doctorado, pero luego también otros cursos inferiores o los que empezaban o que estaban obligados a tomar fuera de su especialidad una serie de clases. Bueno, quizá un porcentaje muy grande podía ser de mujeres. Posiblemente el 60 o el 70% de los alumnos eran mujeres y algunas magníficas. Pero yo era muy consciente que seguramente el 80% de esas alumnas magníficas no iban a seguir pintando pasados unos años, porque yo creo que la vida de la mujer iba siempre complicándose por el matrimonio, los quehaceres en la casa, con los hijos, etc. Todo eso yo creo que está cambiando enormemente. En España incluso ahora mismo es quizá uno de los países más bajos en natalidad. O sea, la gente ya no quiere, la familia no quieren tener hijos, la mujer se siente muy liberada y trabaja, pero bueno, eso es una posición muy actual, muy nueva, que no tiene nada que ver con aquellos años, ¿no? Y indudablemente, pues de pintoras, pues Juana Francés fue este caso que formó parte del grupo El Paso, fue muy única, muy diferente. Thank you very much. You celebrate El País. I liked the fact that you'd celebrated El País' 40th anniversary by making an image for the front page. And you've done various other things which I love. There's a title, We Defend the Artist as Worker at the Reina Sofia, and then an exhibition on climate change. So I see this commitment to social issues coming through the work. Really, in a way, you've covered this, but there might be something else that you'd like to add. And I'm conscious that we may run out of time, and I'd like soon to open up the floor. So I had that question. I think you've answered the questions that I've had in mind about how you got your information. You've been very clear about that. That's been fantastic, how you gather that up. Because for the young people here, there's no internet, there's no mobile phone. And actually, if you wanted someone to write to you in Spain, as I often did, you had to go to post restante at the post office in Madrid, and the letters never arrived. When you got back to London, there was a pile of them waiting for you. So you could not get information. And from people like my children, they find that incomprehensible, and you probably do too. So you had to go outside Spain. I love the way that you described that activity with El Paso, gathering up leaflets, gathering up information in Barcelona, taking it back to Madrid, meeting people, talking about them. It's been very clear, rather wonderful actually. America,
a little about your experience in America, which you've touched on here. I was aware of the United States Army presence in Spain when I was traveling around in 76. It was something I really noticed, that there was this major presence, which I thought probably did change the culture. And you've also responded to that. And then there were the British tourists who seemed to change some of the attitudes and values, which again, you've covered so well, but it's so hard for young people to understand the astonishing restrictions on personal freedom and on freedom to move about. This is one thing I would like very much to cover, because you mentioned Javier Tucel, and you took part in the move to return Picasso's Guernica to Spain. And that was a painting that Picasso had pledged should not come back until Spain was a republic. I was in Madrid in 85 and saw the painting in El Cason, where it was guarded by soldiers, armed, and it was in front of glass, covered by glass, and all these people stood around it and talked about it for hours. And I was astounded by that. I was amazed by that. I felt very lucky to see it. And I also felt, and when I got home and told my husband about this, he said, well, Spain has 3 great paintings about war. You know, it has Guernica, it has Tres de Mayo, it has Dos de Mayo, and other countries don't have this. And certainly in the UK, we've never had a moment when a painting is returned and everybody, priests, mothers, children, everybody is in there, soldiers, they're in there talking. And it was magnificent. And you played a part in that, didn't you? Can you tell us more? Sí, yo viví muy de cerca precisamente la llegada del Guernica, porque me llamaron Javier Tucel, director general de Bellas Artes, me llamó como asesor en la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Y estuve en la inauguración precisamente del Casón con la urna por miedo a un atentado contra el Guernica. Y bueno, era un cuadro que quería también libertad, también efectivamente pronto se le sacó de aquella urna. Y bueno, hubo también las discusiones también de dónde tenía que ponerse el cuadro del Guernica, porque, como se sabe, Picasso, el cuadro se suponía que iba a ir al Museo del Prado, pero no había Museo de Arte Contemporáneo cuando pintó y cuando se le encargó el cuadro de Guernica. El Guernica se sabe que estuvo muchos años expuesto en el MoMA de Nueva York. Fue un cuadro que viajó muchísimo por el mundo porque fue una especie de arma para la República, una especie de propaganda. Yo debo de decir aquí sobre el Guernica, esto es una opinión personal, Picasso tardó mucho tiempo en pintar el Guernica. Se lo encargaron y se le pagó. Se le pagó una miseria, pero se le pagó porque hay recibos ahí se encontró, por casualidad, se encontró el recibo del pago para el material, etcétera, etcétera. Y el cuadro viajó enormemente y ha habido atentados contra el cuadro. Una vez se le pintó de rojo, con una pintada de alguna persona que quería protestar contra la guerra, cómo terminó la guerra civil, etcétera, etcétera. Y bueno, quizá fue la razón por la que se colocó en esa urna. Pero yo creo que muy pronto nos dimos cuenta en España que se le podía sacar de la urna. Pero comentaba que Picasso tardó mucho tiempo en pintar el cuadro porque yo creo que no encontraba el tema. Él no quería hacer una propaganda de las maldades de un sistema político. Quería algo más significativo, más importante, y se tuvo mucho miedo de que no lo iba a realizar hasta que finalmente el bombardeo
de Guernica, del pueblo de Guernica, le dio la idea, encontró la solución, pero lo encontró precisamente con modelos clásicos. Él utilizó una serie de elementos que pertenecen a la cultura clásica, ¿no? El hijo herido en el brazo de la madre, el fuego, el toro herido, etc. Encontró finalmente la solución y es un cuadro realmente muy eficaz y muy bello. Y bueno, finalmente lo tenemos, es el cuadro más visitado de Reina Sofía. Estamos todos muy orgullosos de tenerlo cerca y también, bueno, de ese nuevo significado de que aquella época ya se pasó. Estamos en otra circunstancia. Es cierto que yo, que soy producto de una constitución, de la Constitución del 78, ahora mismo está siendo atacada por algunos lugares, algunos espacios que espero que no lleguen a más, ¿no? Pero de todos modos tenemos un país que hoy día se puede equiparar con el resto del mundo. Llevábamos mucho retraso, pero también es cierto que nos movimos rápidamente con una cierta velocidad y hemos sabido amoldarnos también y crear incluso hasta pautas, ¿no? de nuevos lugares, nuevas rutas para caminos. Thank you very much. Thank you very much. I hope people will sing Guernica. I hope you will sing it and understand this moment of danger. And I remember thinking that it was completely symbol of Republican Spain. It was the only monument to Republican Spain that people had, and it opened up a huge amount of dialogue. That's how I saw it, and I felt that was very thrilling that a painting could do that. A painting could animate people to this degree. I think that what I'll do, it's 5 to 7. Do you want 5 more minutes? I'd like to do Q&A, but I just wanted one last question about the media and these paintings, because I taught at Chelsea School of Art for many years, and we had a group of very good abstract painters, and we had people using this kind of painterly language, very influenced by American paintings. This was in the late 90s. Did you use sand, extend it? Did you prime the canvases? Did you prime them? At one point you said you let the paint seep through. So can you just talk a little bit, if you want to, sometimes artists don't want to let secrets out, but about how the pictures were made and whether the sand extender or any kind of wax or medium to increase the sculptural aspect of the paintings. And that, I think, should be the last question. Then we'll have short time for Q&A, please. No hay ningún secreto. Es precisamente una pintura muy directa, muy espontánea. Es óleo, los tubos vaciados sobre una mesa que con la mano sobre la tela preparada por mí, quizá, o a veces comprado, pero preparada para mí, para que fuese un poco absorbente. Pero es muy directo, no hay arenas, no hay mezcla de arena, es puro óleo. Y óleo sólido colocado sobre la tela. Pero a mí eso me va a dar pie para, permítanme decir unas palabras sobre esta obra, sobre estas obras. Yo quise en aquellos años tener esa espontaneidad, esa frescura, esa libertad de expresión, y después fui cambiando, he pasado por diversos momentos. Y al cabo de los años, a mis 90 años, yo he querido volver también, de alguna forma, recuperar parte de esa gestualidad, de esa frescura que tuvo para mí esa forma de pintar. Estoy pintando durante la pandemia,
para evitar confinarme en los pisos, mi mujer y yo nos fuimos a una casa en la costa y estuve tratando de finalmente sacar adelante unas obras que tenía en proyecto. Y he hecho una serie de obras que a mí me interesa mucho, que están pintadas sobre metacrilato, por los dos lados, por el frente y por el reverso. Y por primera vez quizá he introducido precisamente una parte espacial. El pintar sobre ese material me permite hacer unos gestos muy frescos, muy espontáneos, que tiene que ver mucho con todo esto. Y cuando pinto el color por el otro lado, permite que mantenga el metacrilato el brillo que hace que se refleje el espectador. Es introducir una dimensión nueva en la pintura, hacer que parezca que los cuadros están vivos, porque según uno se mueve alrededor del cuadro, el cuadro va cambiando precisamente por cómo se retira el brillo del material. Es difícil de explicarlo si no se ve, pero es por primera vez he introducido quizá el espacio virtual de una especie de ventana para introducirnos en la obra que nunca anteriormente la había tenido. En todas estas obras nunca quisieron ser más que una tela donde dejar el rastro del pintor, esa gestualidad, esa impronta sobre la materia que me hacía pensar en esa primigenia forma de trabajar la tierra para el hombre y que nos dio de comer. No es una dimensión, una constante del hombre que ha sido fundamental. Y yo también añadiré algo más. Yo creo que yo creo que para un artista joven cada vez es más complicado hacer arte. Cada vez hay menos posibilidades de hacer algo nuevo, algo que no se haya hecho nunca. Las grandes ferias de arte implica para un joven artista un reto muy duro. Con cientos de cuadros, hacer que su obra llame la atención no es fácil, porque está casi todo hecho. Yo creo que a veces el artista quizá no debe de pensar tanto en esa idea de algo que no se haya hecho nunca, pero hacerlo, lo que tiene que hacer es pintar bien. Y pintando bien, crear su propio lenguaje que seguramente creará tendencia. Y en eso a mí me hace pensar unas palabras que son muy correctas que escribió Van Gogh. Hacer que tu pintura sea como tu escritura, una forma de expresión radicalmente personal, capaz de mostrar tu esencia. A mí me parece que son muy expresivas estas palabras. I agree. I think it's marvelous. Thank you very much. Thank you so much. Do we have time for 2 questions for us? I think a few quick questions, please. Yeah. They put their hand up this. Spoiler. Or I'll take, yeah. Which is back to so I could even work up in 20. Exo. Did it listen up? Shall I speak in English or Spanish or? Don Rafael, muchas gracias por esta maravillosa presentación y también a la moderadora por las excelentes preguntas. Quería preguntarle precisamente por cómo ve el mundo del arte hoy en día. Usted que ha tenido una carrera larguísima y tenemos el privilegio de poder escucharle y tener esa visión tan amplia de 75 años de arte español, de arte europeo y de arte mundial, ¿no?
¿Cómo ve el panorama artístico actual? Nos ha dado alguna pincelada con esta última respuesta. ¿Y qué artista español admira o valora especialmente del actual panorama y por qué? Bueno, yo creo efectivamente que algo de las palabras últimas me ha indicado un poco y que hoy día el mercado tiene mucha fuerza y los jóvenes artistas, lo que se puede de alguna forma de moda, lo pongo entre comillas, una palabra que no me gusta, pero que tiene más éxito, que se vende mejor, pues los galeristas a veces indican a los artistas jóvenes que hagan eso, que es lo que en estos momentos se vende. Bueno, yo creo que esto es difícil, no es correcto, no se debe de recibir esta corta, pero también es cierto, como he dicho, que el artista pues quiere que se le entienda, no que se le entienda, que se le vea, por lo menos que se le vea, ¿no? Que sus cuadros llamen la atención y se fijen en él para que pueda vender sus obras, y eso es complicado. Y a veces esto lleva a algunos artistas a tomar caminos absolutamente equivocados. Yo he visto hace muchos meses una exposición en Madrid, en una de las galerías de Carabanchel, un nuevo barrio de galerías, una exposición con pintura que quiere ser mala, que quiere intencionadamente mala, pintado mal, para que llame la atención. No, yo creo que eso es una equivocación enorme, ¿no? Y la verdad es que cuando se va a las ferias de arte, es que casi siempre, tanto en Nueva York, o vas a Filadelfia, o vas a París, o vas a Madrid, se ve casi lo mismo, se parecen muchísimo. Y bueno, pues yo precisamente durante la pandemia me dediqué precisamente a ver todas las ferias de arte del mundo entero. A través de internet lo estoy viendo y es que, claro, se parecen muchísimos de un lugar o de otro. Que yo no tengo la solución. La solución, he dicho, es recomendar que un artista sea honesto consigo mismo y que trate de pintar lo mejor que sepa, y si tiene modelos a seguir, que siga sin problema esos modelos, que ya encontrará su propio camino, pero que por lo menos le permita crear un poco unas pautas, ¿no? Pero es un momento complicado y sin embargo pues hay enorme energía, hay mucha creatividad, pero también hay mucha no sé, la competitividad es enorme, porque hay muchos artistas. Las academias de Bellas Artes, las escuelas de Bellas Artes ponen cada año miles de jóvenes artistas nuevos, que bueno, se dedican muchos a muchas otras cosas, ¿no? Pero muchos quieren ser pintores. Y claro, realmente el mundo para jóvenes artistas es muy, muy difícil. Yo creo que es difícil. Pienso más difícil que en nuestra época, que no vendíamos nada, pero a pesar de todo. Bueno, pues yo, por ejemplo, en mi primer viaje que hice a París, lo hice con un mural en un deportivo. Pinté un mural, me lo pagaron y con eso pude irme X meses a París. O hacía pues algún otro trabajo, cada uno se las apañaba como podía. Yo soy el primer pintor en mi familia, no he tenido. Yo creo que eso me lo preguntaba precisamente. Yo soy el primer pintor y me costó la ayuda, me costó un poco convencer a mis padres que me pagasen las clases con el pintor Daniel Vázquez Díaz, con el que estuve 5 años estudiando. Tengo una importante formación. Pero mis padres me decían que me iban a su edad, hicieron una carrera y en los gambas libres pintar.
Pero a mí, a los 18 años, mi situación económica me importaba poquísimo. Yo lo que me importaba era mi pasión de pintar y yo no pensaba en otra cosa. You know, we have one question about the work of yes, could you ask us, please? Can we just have a word on time? How much longer do you think? 5 minutes. Thank you. Thank you very much. Buenas, un placer tenerlo aquí, muchas gracias. Y un gran honor escuchar hablar sobre su interacción con las generaciones más jóvenes. Y me pregunto cómo fue eso durante el final de la dictadura, cuando finalmente España se abrió y ustedes se vieron como referentes para generaciones más jóvenes de artistas que estaban adentrando el mundo por primera vez. Por ejemplo, La Movida, si tuvo alguna interacción con esa generación y cómo fue ese momento. Gracias. Vi también esa pregunta porque estaba yendo el email. No te veo la pregunta que me Sobre cómo fue la experiencia de ser un referente como de mentorship para la juventud que salió al mundo al final de la dictadura, como por ejemplo la movida madrileña, esa generación de artistas que lo veían a ustedes como referente. Bueno, la movida madrileña, lo primero que quisieron es matarnos. Creo que tienen hasta cierta doza, ¿no? Tenían que romper precisamente esa imagen de la pintura informalista española, casi siempre en blanco y negro, mutérica. Había que romper con ese cliché. Y empezaron a pintar con mucho color, tomando referentes de otros artistas de otros países. Es decir, fue realmente de asesinarnos. Por lo tanto, no fue tanto un referente. Pero es casi lógico que ocurra así. Ha ocurrido en todos los países, ¿no? En Estados Unidos, la Coda de Nueva York fue muy potente y el pop art quiere romper absolutamente con esos referentes pictóricos, utilizando los medios comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Rompiendo los esquemas para crear su propia identidad, ¿no? We have time for one big last question. Is there any more questions? Otherwise, we'll bring the meeting to a close. Anything else anyone wants to say? You've covered so many topics. I can't done very well, don't you? Ai, ei käydä komi tuo. Is not question. This is the trouble. Yo, bueno, voy a hablar de español. As you choose. Yo, por ejemplo, hasta los 17 años no había visto ningún arte pictórico que no fuera en la iglesia. A los 17 y 18 años fui a Madrid, fui a ver el Museo del Prado, donde vi todo lo clásico español que ya conocía de referencia, pero que no había visto nunca. Pero esa fue la primera vez que vi arte que no fuera en la iglesia. Y eso tiene que condicionar al público muchísimo, ¿no? No sé si eso fue un factor que vosotros notarais en vuestra generación de pintores, no sé. No lo sé, yo de todos modos he ido desde muy niño al Museo del Prado. A mí mi padre me llevaba de niño al Museo del Prado. Bueno, yo vivía en León. Yo vivía en León. Sí, yo creo que la gente sigue yendo muy poco a los museos, ¿eh? Y me parece que van a veces y una vez que piensan que ya han visto todo. Y no hay peor espectador que el que ha ido una vez al Museo del Prado y cree que ya conoce todo. A mí me parece que
entender de pintura no es fácil, de todos modos. No es fácil. Y el arte contemporáneo, lógicamente, mucho más. Pero a veces muchos de los espectadores de los museos lo que ven es la anécdota. Y realmente ese lenguaje plástico, ese lenguaje pictórico que está detrás de cada cuadro, quizá eso no lo aprecian, no lo huelen, no lo suelen ver, ¿no? Yo mismo en algunos viajes, algunas visitas que he hecho con guías a los museos, pues claro, se han quedado en la anécdota qué rey era, y era de la época que había ocurrido, y ahora los colores, la composición, no habla absolutamente nunca de eso, y es una lástima que no se haga. Yo recuerdo un programa que se hizo en televisión hace muchos años. Yo tuve que elegir, me pidieron elegir un artista, y yo elegí y estuve hablando durante un tiempo sobre el perro semihundido de Goya. Es un cuadro muy bello, bellísimo y muy sugerente también, muy cercano también, incluso plásticamente a cosas contemporáneas. Y ese programa se ha eliminado hace muchos años, pero hubiese sido bonito a profesionales del arte que hablasen desde la dimensión pictórica, desde la lección pictórica de las obras de arte, que casi nunca se hace. Y el arte contemporáneo, yo también voy a hablar de Antonio López, que me preguntaste también. El arte, hay una anécdota que ocurre cuando Velázquez va a Roma y pinta a Inocencio X, y se levanta después para verlo el Papa, dice troppo vero, es conocido de todos. No le gustó, es muy duro, la expresión del Papa es muy dura en el retrato Velázquez, porque los retratos entonces tenían siempre un tamiz un poco clásico, estaban adulcoradas un poco las imágenes para acercarse a unos ciertos modelos, y Velázquez rompió eso, le pintó tal cual, con la cara de cabreo, de mala leche que podía tener, ¿no? Y yo creo que esto ocurre casi siempre, que no sé, hay ciertos matices que impregnan a ciertos momentos, ciertas épocas, y nos guiamos un poco por ello. Pero vuelvo a decir, el arte es difícil, y por eso a mí en los años 60 y tantos y 70 yo quise acercarme al espectador a través de las imágenes que llegaban a nosotros, a través de las imágenes en fotografía, en prensa, en cine, etcétera, para hablar de temas comunes a ellos y a mí también como ciudadano, ¿no? Fue quizá muy romántico. En mayo 68 fue una manifestación de expresión, de deseo de cambio. En aquellos momentos, obras mías se divulgaron, muchas imágenes en esos movimientos en París, en aquellos momentos. Y fue un movimiento muy romántico, pero algo se consiguió, algo cambió, algo en la pintura también cambió, ¿no? Bueno, pues son etapas que se van pasando, que van sucediendo, y el mundo va yendo, no sé si a mejor, pero va a cambiar. There's very true of the portrait by Velázquez of the Pope. Iba a hablar de Antonio. I have the microphone. Iba a hablar de Antonio. It's very, very angry. And he looks very fed up with Velázquez. I completely agree with you. I've drawn it a few times in the Doria Pamphili, and there's a study for it. I was saying to your daughter in Apsley House on Hyde Park Corner, there's this marvellous collection of Spanish paintings there. I was recommending that as a visit for you if you haven't been before, because you can see there this picture which was previously thought to be school love, and it was in the corner under a slightly grubby glass, and at the time of Velázquez showed, they took glass off, cleaned the picture, and now feel that it really is by Velázquez. It's not school love. It's a wonderful picture. Thank you so much. Un aplauso para todos, por favor.
sir. No, I'd just like to say thank you both so much for an absolutely fascinating thing. And it makes one, I'd hope everybody pushes the chairs more into the middle and has a real look at the paintings, because you'll see how his fingers stick the wall. Exactly. And the feel. You really, can feel the landscape and the flowering and everything. It's been fascinating, and I first saw your work about 15 years ago or so at the Prado, and I was enamored with them, and I'm still enamored with it. Can we Echo.